Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a los que estamos aquí, estamos como en familia, pero bueno, bueno, pues hoy da comienzo un proyecto muy interesante de comunicación responsable de la Fundación Juan Nuña en colaboración con Fundación CB para hacer debate educativo, debate sobre temáticas que interesan a todos, a la comunidad educativa, pero también a la sociedad en general. Y bueno, pues es un proyecto que se hace en dos fases. Viene un invitado de fuera a veces extremeño, en este caso Pedro, que es extremeño de Cáceres. Y bueno, en la siguiente edición vendrá una persona de Madrid, Carlos Magromazo, a hablarnos de tecnología y educación. Entonces, cada edición tiene una temática de interés para la sociedad y para la comunidad educativa. Em, Hoy hemos estado precisamente grabando el segundo video podcast sobre unas temáticas generales donde vamos anunciando en este video podcast pues en qué va a consistir el proyecto en general. Y previamente hemos hecho el primer programa con Nélida Zaitegui en el que también abrimos diferentes temáticas. A partir del 22 de enero empezaremos las grabaciones del resto de programas con los diferentes invitados en donde vamos a ir profundizando sobre temáticas concretas. Y bueno, pues además solemos combinar después de la grabación del vídeo podcast con una presentación en sala de un libro que esté relacionado con la temática en concreto. Y esta vez, pues el libro de Pedro Navareño Pinadero, que bueno, pues nos ha traído esta joyita que es de la educación de la escuela que venimos a la escuela que soñamos, el crisol de las emociones de un aprendiz de maestro. Bueno, pues Pedro os lo presento, pero ya lo conocéis, pero bueno, os lo voy a presentar. Es maestro, licenciado en Geografía e Historia y Ciencias de la Educación, máster en Evaluación de Centros Educativos y Programas Educativos por la Universidad de Deusto, orientador, formador, investigador y durante 15 años inspector de educación y dedicado actualmente a actividades y tareas de voluntariado educativo. Además, ha colaborado en el Máster de Profesorado de Educación Secundaria en la Universidad Autónoma de Madrid y también en la de Salamanca y en el Máster de Dirección e Inspección de la Universidad de Valladolid. Por lo tanto, una vida dedicada a comprender y mejorar la escuela desde muchos ángulos. Ha sido además una figura muy vinculada al pensamiento educativo, tanto en Extremadura como a nivel nacional e internacional, a través del Fórum Europeo de Administradores de la Educación. Ha sido su presidente aquí en Extremadura, el Fórum Extremeño, y también a nivel estatal. Y bueno, pues además ha colaborado con el Instituto Escalae para la calidad de la enseñanza-aprendizaje de Barcelona y no solamente en España, sino también en Latinoamérica. Más allá de todos estos cargos y de todas estas trayectorias, Pedro representa algo muy coherente con el alma de la educación a debate, que es la mirada de ese maestro que nunca deja de aprender, porque en nuestra profesión esto es así, siempre tenemos que estar aprendiendo. Y bueno, yo quería deciros que este proyecto de la educación a debate que está iniciándose, pero que esperamos que vaya cogiendo cada vez más fuerza, pues lo que pretendemos es abrir un espacio riguroso, sereno y participativo para repensar la educación, para reflexionar. Aquí lo que queremos es no tener un programa más de opinión, sino tener pluralidad de enfoque, saber escuchar experiencias de las personas que están a pie de aula, en las administraciones, de los propios alumnos, de los diferentes miembros de la comunidad educativa. No queremos discursos vacíos, vendedores de humo, queremos análisis, pero también propuestas. Y en definitiva, queremos contribuir a una reflexión colectiva que ayude a comprender mejor dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal en educación y qué podemos hacer para mejorar. Para inaugurar este camino, pues el libro de Pedro pues nos ha venido como agua de mayo porque, vamos, el capítulo 3 además abre
parece que nos habíamos puesto de acuerdo porque hemos definido una serie de temáticas en la comisión delegada de la Fundación que van justo con los capítulos, o sea, con las claves, 10 claves de las que habla él en su libro. La tecnología y la educación, el liderazgo pedagógico, bueno, pues la inspección, todo eso. Ahora os lo va a contar él mejor. Pero bueno, para iniciar, antes de darle paso, de darle la palabra y para no quitarle más tiempo, solamente voy a leer un trocito del primer tomo, que son dos tomos, que es la dedicatoria que hace él y donde se ve realmente a quién dedica él esto, ¿no? Este libro. Dice: a cuantos educadores y educadoras que con pasión y entusiasmo convierten lo cotidiano en trascendente, aquellos que no solo habitan en el aula, sino que reinventan en ella mundos posibles con su presencia, a los arquitectos de futuros invisibles que desafían el tedio, la desigualdad y la indiferencia, entregándose a una tarea que es mucho más que enseñar, es luchar y sobre todo creer en la perfectibilidad humana. A todos los que creen y saben encontrar detrás de cada mirada esquiva el sentido y la razón para vivir dignamente en cada voz temblorosa, en cada mente inquieta que no conoce el camino para realizar sus deseos y que encuentra en cada docente la fuerza y la luz que ilumina y proyecta el sendero de su vida. Así que sin más, le doy paso a Pedro que nos hable de su libro. Muchísimas gracias. Gracias a la Fundación Caja Badajoz, a la Fundación Juan Núñez, a la cual pertenecemos y hace ya muchos años, muchos de los presentes, sabemos de todo lo que venimos haciendo. Muchísimas gracias por estar ahí. Somos pocos, pero como si fuéramos muchos, a lo mejor estamos los importantes, ¿no? Como se suele decir. Em, yo no me quiero extender mucho. Vamos a hacer una pasada, así, casi un tráiler del libro, para que sepan un poquito, pues, qué lo ha inspirado, qué contiene, porque sí que me gustaría que, aunque seamos pocos, podamos hablar y podamos dialogar, porque sin dialogar no construimos nada común. Y en los tiempos que corren, este espacio, este proyecto, yo creo que tiene muchos elementos que nos pueden permitir avanzar y descubrir un poco dentro de todo el ruido mediático que hay con relación a todo, pero también a la educación, ¿verdad? A ver, las razones, digamos, un poco más ocultas que están en los arcanos del que ha escrito, las tengo un poco ahí, ¿no? Alguien dice que los libros son como cartas voluminosas que escribimos a los amigos para que sepan un poco lo que pensamos y lo que somos, ¿no? Y en cierto sentido, yo creo que se tiene bastante razón. Nos falta tiempo. Y nace de una idea de la escuela como un espacio universal para el aprendizaje. Los libros, no hablo de ninguna ley educativa, si la cito en algún caso por alguna referencia, pero no se ciñe la escuela que sueño a ningún contexto concreto, es universal. Se plantean valores, principios y actuaciones que cualquier docente en cualquier parte del mundo puede perfectamente tomarlo en consideración y si no, pues para eso tendremos el debate y podemos comentar. Realmente el libro es un mapa del territorio. Claston habla mucho de mapa y de lo que es el mapa y lo que es el territorio, ¿no? El territorio es la realidad y el mapa es una representación de la realidad. Y lo que yo he recogido en el libro es mi mapa educativo, mi trayectoria, lo que yo he experimentado, lo que yo he aprendido, ¿no? Y ese crisol de las emociones es que las personas somos realmente como un crisol, se nos funde todo lo que leemos, todas nuestras experiencias, todas nuestras vivencias, lo fundimos y de ahí sale nuestra mentalidad, nuestras creencias, incluso a veces vemos el mundo más lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos que lo que realmente es. Eh, En el libro, como hay mucha desesperanza cuando se pregunta, pues todo está mal, hay muchas dificultades, traigo algunas historias como la de Corsán, ¿no? Es un médico que cuando
la Segunda Guerra, él pues tiene una vida acomodada, es médico, procede de una buena familia, pero se dedica a crear orfanatos y dentro de los orfanatos incluso a hacer prácticas democráticas de elecciones y tal. Y este hombre, cuando la deportación de Varsovia, quería tanto a sus niños que decide, él se podía haber quedado perfectamente, pero decide embarcarse con ellos y creo que es en el campo de concentración de Treblinka donde lo matan junto a todos sus alumnos, ¿no? Por sacar un personaje que es quizás menos conocido, pero que me parece que es un ejemplo de solidaridad. Eh, yo creo que todos los libros y todos los que escriben algo o escribimos algo, lo hacemos con esa finalidad también de buscar el reflexionar y el aprender de los errores. Y si a alguien le puede servir algo de lo que hemos hablado, de lo que aparece en el libro, pues yo estaría encantado. Y luego, algunos de los que leyeron el borrador, en concreto Juan Ángel Canal, que es un profesor de filosofía de Valladolid, que fue el que me acompañó un poco en el viaje, tengo que reconocer que me hubiera encantado tener más compañeros de viaje porque seguramente hubiera mejorado mucho el libro, que tendrá muchos defectos. Y él me decía que por qué citar tantos libros, por qué citar tantas referencias en el libro. Y yo le respondí que el libro tiene, creía yo, que debería tener también esa función de que el que lo lea encuentre muchas ventanas abiertas, muchos caminos por los que discurrir y construir cada uno realmente lo que piensa y considera. De hecho, en el podcast ha salido alguno de los textos que se citan en el libro que son cuando menos para pensar y para reflexionar sobre ello. Y de hecho el final del libro, digo que aquí no se acaba nada, sino que aquí empieza todo, precisamente porque yo ya he hablado, he escrito lo que creía que podía ser de utilidad y que a partir de ahí las personas tienen que hacer su papel y su tarea. Eh, de manera muy sintética, el libro tiene un preámbulo, la dedicatoria, han escuchado un poquito de la dedicatoria, y el preámbulo de Juan Manuel Escudero Muñoz, aparte de ser paisano, de ser una persona, los que están en el mundo más de la educación lo conocen, es una persona para mí, no es tan conocido como otros en España, él es de Campillo de Delitosa y al lado de Navalmoral, pero ha pasado prácticamente su vida profesional como catedrático en la Universidad de Murcia y tiene un pensamiento que vale la pena leerlo. Y cuando yo leí el preámbulo del libro de Darling Hammond, Derecho a Educar, que es un referente, Darling en estos momentos es una de las personas más citadas a nivel internacional en materia educativa, pues yo dije para mí, digo, bueno, pues si me lo escribe Juan Manuel Escudero, el riesgo que tienes cuando alguien así te escribe un preámbulo es que a lo mejor el preámbulo es mejor que todo el libro y pudiera ser que fuera así, ¿no? Pero me parecía interesante. El crisol de las emociones es por lo que hemos comentado anteriormente y quería un poco, él lo dice al final del preámbulo, ¿no? El libro lo que trata es de hacer un recorrido, he partido de un punto, podía haber partido de otro momento, parto de, ahora lo veremos un poquito más detallado, parto de la escuela prusiana, los horarios, la distribución de alumnos, la organización de la escuela nace en la escuela prusiana, o sea, donde se pone en pie todo lo que había venido siendo y todas las aportaciones que había habido, es realmente la escuela prusiana va a poner la semilla de lo que es la organización en aquel momento, revolución industrial, ya saben, luego veremos a Frato y veremos cómo lo critica, ¿no? Entonces quería un poco partir del dónde venimos para conocer realmente, porque hay movimientos en estos momentos, concretamente en Latinoamérica y en algún país particular, han creado la escuela nueva, pero una escuela nueva que ellos dicen que nació en el año 1973 y evidentemente todos sabemos que tiene por lo menos un siglo, casi un siglo más, ¿no? Entonces quería ese de dónde venimos, el primer capítulo, dónde estamos, es la escuela que tenemos, primer cuarto del siglo XXI, y sobre todo, como también el proyecto plantea, hacer una propuesta. Y el segundo volumen, ¿eh? Que son las 10 claves, lo que hace es hacer una propuesta de principios, de valores que yo considero que debe tener una escuela
para que sea una buena escuela, como le gustaba tanto decir a José Antonio. Por tanto, bueno, terminamos ahí con algunas reflexiones y el crisol, en ese sentido, pues yo siempre que leía un libro, normalmente me preguntaba mucho quién habrá escrito esto, por qué lo habrá escrito, en qué estaba pensando o qué objetivos tenía, ¿no? Y en ese sentido quise poner esa nota autobiográfica y ahí hablo de mis recuerdos de la infancia, mis anhelos, mis deseos, pues de un niño, de un chico de pueblo, de un pueblo de apenas 700 habitantes, que no sabía bien ni dónde estaba ni a dónde quería ir. Estaba perdido. Terminé magisterio y me enteré de que había acceso directo, que no me lo dieron, evidentemente, yo no lo trabajé. Pero yo vi a los compañeros que iban buscando a ver si me puede usted subir, que yo ya tengo. Quiero decirles que mi vida es muy, en ese sencillo, en ese sentido, muy sencilla, ¿no? Y también hablo ahí de las autolimitaciones, porque a veces ocultamos o queremos ocultarnos detrás de alguien o de algo como algo fantástico y maravilloso. Y quiero decir que mi vida ha sido una vida muy sencilla y atravesada, pues como la de todos, por muchas circunstancias personales y demás. El de dónde venimos, con el auditorio que tengo, casi no tengo ni que hablar, porque todos lo conocen y saben muy bien de qué estamos hablando, ¿no? La primera gran crisis que tiene la escuela tradicional, a modelo de fábrica, la escuela prusiana, pues hay una serie de pensadores que empiezan a decir, no es la escuela que nos sirve, servía para formar, alfabetizar a los que tienen que ir a la fábrica a trabajar, pero desde luego no es la escuela que necesita la sociedad ni la formación que necesita la sociedad. Y ahí tenéis pues toda una serie de autores que no vamos a entrar en España, pues lógicamente, cuántas veces le hemos oído todas estas cuestiones a José Antonio, ¿verdad? Giner de los Ríos, Cosío, con el Museo Pedagógico, la Institución Libre Enseñanza, el Boletín de... No voy a entrar, ¿no? Y las escuelas del Padre Manjón, y también, ¿por qué no citarlo? Ferrer y Guardia, que va a ser dentro del mundo libertario, del anarquismo, también hace su propia crítica y su propia propuesta a la escuela que en aquel momento se considera, perdón, que no había pasado, es que tengo duplicado el sistema. Entonces, Ferrer y Guardia, que de alguna manera va a ser pues un poco el ala más progresista, más libertario en la interpretación de lo que debe ser la educación. Eh, Luego viene el periodo de posguerra con los derechos humanos, la gente está impresionada por los millones de muertos, ¿no? Y ahí Adela Cortina ha escrito en algún momento sobre por qué nacen ese consenso internacional para el respeto de los derechos humanos, ¿no? Y dice que es absolutamente necesario y que es un acuerdo al que se llega después de los horrores de los horrores de la guerra, ¿no? La revolución del 68, que muchas veces pasa desapercibida, pero cambió mucho. Hubo un movimiento social muy fuerte para cambiar muchas cuestiones en las universidades, el modo de las elecciones de los delegados, en fin, hay toda una repercusión muy importante. En el mismo año 68, el primer director, pues prácticamente de lo que luego fue eh, la cátedra de la UNESCO para la educación, Philip Kuhn ya escribe un libro y ya plantea toda esa crisis que en el mundo anglosajón pues van a ser esos libros que todos recordamos de nuestras lecturas de hace muchos años de Illich o de Reimel, La escuela muerto, las sociedades escolarizadas. Es decir, se plantea por qué es obligatorio que todos los niños vayan y aprendan en la escuela. ¿Por qué no les pueden enseñar los padres o pueden aprender en otro tipo de instituciones? Las inteligencias múltiples, a principios de siglo, 1903, 1904, Vinet y Simon plantean el coeficiente, el test, ¿no? El CI, ¿no? Famoso. Porque en Francia se dan cuenta de que hay chicos que no aprenden. Y entonces hacen el estudio, hacen la investigación y un poco lo que hace Howard Gardner en el 83 con las inteligencias múltiples, es decir, no, tenemos muchas inteligencias, no tenemos algo definido.
Y no quiero que se me pase, porque saldrá en algún momento. Hay una psicóloga americana que a mí me encanta, es la creadora del concepto de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, Carol Dweck, que también va en esa línea, ¿no? Es decir, la mentalidad fija es que aquellas personas que la tienen creen que la inteligencia es la que tenemos, que las habilidades son las que tenemos y que no pueden mejorar. Y ella demuestra que eso no es así, que es posible mejorar con el trabajo, con la dedicación, y los que tienen mentalidad fija, los obstáculos lo ven como un problema, y los que tienen mentalidad de crecimiento los ven como un desafío. Es decir, ella hace una explicación muy interesante ahí. En YouTube se pueden encontrar vídeos de ese tipo, y tener en cuenta todo eso, pues me parece que es importante. Y a veces en el ejercicio de la profesión docente se nos olvidan algunas de estas cuestiones, y encasillamos o tratamos de entender que ciertas circunstancias no son salvables. Cuando ella, observando a los chicos, trabajó mucho en el Bronx con población muy desfavorecida, población muy pobre, y observaba a los chicos. Y ella siempre dice, cuando un chico no ha conseguido un aprendizaje, una chica no ha conseguido un aprendizaje, no se puede decir que no lo ha conseguido. Ella expresa y dice, está en vía de conseguirlo. Es decir, demos la posibilidad de creer de que somos perfectibles y podemos avanzar. Peter y Salovey y John Mayer son los descubridores de la inteligencia emocional, son los que verdaderamente la investigan, aunque luego se necesita que venga Goleman para hacerla popular y darla a conocer. Y luego pues acabamos el siglo con PISA, ¿no? La amenaza de PISA, que va a poner a los países contra la pared. Tú visitabas un país antes de PISA, antes del año 2000, antes de que se publicaran los primeros informes, y te decían los políticos, los responsables, que tenían el mejor sistema del mundo. Desde que salió PISA, que ya tenemos la foto y el espejo ahí, ya eso es más complicado de decirlo. Y por cerrar toda esa idea, pues yo creo que esto lo describo en el libro, no pongo la imagen, pero para mí es un tratado de pedagogía absoluto, ¿no? Es de una crudeza, de una sencillez de interpretación extraordinaria, pero Francesco Tonucci esto lo hace en el año 70, ¿eh? Y claro, ¿cómo entran los chicos en la escuela? Pues todos diferentes como somos. ¿Y quién triunfa? Naturalmente, en todos los paradigmas, un extremo y otro, pues es un poco, digamos, exagerado, ¿no? Pero la idea es decir, lo que él quiere plantear es que la escuela, el que no se adapta a la escuela, sale por esos tubos de desecho, de clases diferenciales, especiales, retrasados, tal, ¿no? Y yo creo que refleja muy bien todo lo que había sido la educación hasta ese momento. El segundo capítulo es donde estamos y ahí me centro. Hay un apartado que no me quise extender mucho, pero que quería recogerlo, el de ética, derecho, industria o negocio. En Estados Unidos, en el año 2014, hay un libro de José Antonio Marina, El bosque pedagógico, en el que da muchos datos de este tipo y tiene recogida una buena explicación. Yo hago una simple referencia en esa idea de dar muchas referencias de muchos autores y de muchas visiones para que cada uno luego conforme lo que considere. En el año 2014, en Estados Unidos, el negocio de la educación ya movía 4 billones con B de dólares, y se espera que para el año 2030 pase yo supongo que al ritmo que vamos mucho más, pero él dice en ese momento, cuando lo escribe, que 10 billones de dólares. Por tanto, quería dar una pincelada porque en Latinoamérica, donde yo pues afortunadamente me muevo bastante haciendo ese voluntariado, eh, te encuentras con que buena parte de los servicios públicos que pertenecen al ministerio se dan todo a manos privadas, porque es una manera de revertir, de cerrar el círculo. Yo te doy el negocio, allí en Colombia se llama mermelada, tú me das ganancias. Entonces, la administración pública en muchos casos no gestiona directamente los servicios que le corresponderían, porque a través de estos medios, lógicamente, obtienen unos pingües beneficios.
Y luego lo centrado mucho esa reflexión del dónde estamos en la evaluación y el valor añadido. El valor añadido, que sabéis que es un concepto matemático, estadístico, se aplica un alumno que procede de tal nivel sociocultural, aplicando una serie de fórmulas, se espera que obtenga un determinado resultado. Y cuando consigue más resultado del esperado, digamos que ese es el valor añadido que le corresponde y que le ha dado el centro. Y yo salto un poco de la fórmula matemática y digo que lo que decía Albert Camus del señor Bernard, cuando él le dice, para nosotros el señor Bernard era tan especial porque nos trataba como a personas, se dirigía a nosotros, nos mimaba, nos trataba de un modo tan diferente. Incluso dice, nunca nos habló, él era anticlerical absoluto, lo sabíamos, pero jamás pronunció una palabra a sus estudiantes porque él creía que determinados valores y determinados principios éticos y morales solo le correspondía a cada persona tomar esa decisión. Es decir, tenían ese respeto absoluto. El profesorado, la formación, el acceso, la práctica docente, en el podcast hemos hablado un poquito de todo esto y yo no me voy a entender más porque ya voy más lento de lo que quisiera. Y naturalmente el liderazgo y la dirección, pues que en España todos conocemos que no tenemos un modelo del todo claro, un modelo híbrido y sin embargo la investigación y a nivel internacional los países que mejores resultados tienen son aquellos que tienen un modelo profesional. Digamos que nosotros tenemos un modelo mixto, medio elegible en algunos casos, en las comisiones y las funciones capacidades de las comisiones se han ido variando según gobierne uno, gobierne otro, para que tenga más peso la administración o tenga más peso la comunidad, pero no acabamos de tener un modelo de dirección claro. Y el modelo de dirección claro que está funcionando en países como Finlandia, Singapur o Reino Unido, cualquiera de estos países, es un modelo profesional. Prácticamente desde que se termina la carrera hasta que se finaliza, uno se va formando de manera exclusiva para el ejercicio de la profesión. Ahí está mi amigo Peter Taylor del Fórum, que me enseñó muchas de esas cosas en las visitas por Manchester y por las escuelas. Y vamos a pasar un poquito de prisa, porque bueno, pues como comprenderán, por ignorancia, esa ignorancia que les decía al principio, cuando me puse a escribir, escribí unas 340 páginas en Word, ¿no? En el aparatejo este, y me sorprendió cuando lo mandé a revisar y a maquetar, pues ya con la intención de publicar, me dijeron, Pedro, tiene 700 páginas. Y claro, a mí me cayó una losa encima, no sabía qué hacer con las 700 páginas. Entonces decidí dividirlo, los dos primeros capítulos están en este primer volumen y las 10 claves están en este otro volumen, en el segundo volumen. Y les voy a pasar así muy sucintamente las 10 claves que yo considero que son fundamentales para cualquier escuela, en cualquier contexto. La primera clave es esa escuela para el espacio del cuidado. Toda la ética del cuidado de Nodin dice que el eje vertebrador de cualquier escuela, de cualquier organización en las relaciones personales tiene que ser el pensar cómo puedo hacer yo para que los demás estén bien. Y cuando nos planteamos como eje vertebrador de una escuela, de cualquier relación, de una familia, ¿por qué no? El pensar que cuando yo actúe y cuando yo hable, lo haga pensando en cómo voy a darle bienestar al que tengo a mi alrededor, ¿no? Es toda una declaración de principios que me parecen absolutamente necesarios, ¿no? He puesto ahí unas imágenes, ¿no? La escuela de la convivencia positiva, Seligman, con toda la psicología positiva. Es decir, hay elementos y referentes. Jackson en el libro La escuela inteligente dice, y lo dice rotundamente, dice, tenemos conocimiento más que suficiente para tener unas escuelas excelentes. ¿Por qué no lo conseguimos? ¿No? Se pregunta él. Ese rincón del bienestar, esa sala de la empatía, esa sala del apoyo personal, el desarrollo de las habilidades socioemocionales, la prevención de problemas de salud mental. Tengo aquí unos datos, ¿eh? Aunque luego vaya más deprisa.
unos datos, un informe del año 2024. No está entero porque en el libro, creo que hice referencia a él, pero lo he estado revisando. Es sobre los problemas psicológicos en la infancia y en la adolescencia, del año 2024. ¿Saben ustedes que el 50% de los adolescentes han sentido alguna vez que la vida no merece la pena? El 50% de los... Es un estudio, tiene una muestra de casi 6.000 estudiantes entrevistados en 110 centros de todo el territorio nacional. No es una cuestión particular ni menor. El 51% de los participantes contestan afirmativamente a la pregunta sobre si han deseado alguna vez estar muertos. El 51%. En conjunto, un 55% de niños y adolescentes han pensado en alguna ocasión en quitarse la vida. Esta es una cuestión silenciosa que ahora en los medios de comunicación nos llama la atención cuando pasa lo que pasa, pero no hemos estudiado ni analizado suficientemente en profundidad. El 32% de los participantes manifiestan haber considerado realmente quitarse la vida o haber hecho planes al respecto, y el 18% lo ha intentado. Es decir, yo creo que repensar la educación requiere hacer una mirada holística, general, y tomar conciencia. Yo no digo que todos los docentes, que ya tienen bastante los que están en ejercicio con lo que hacen, pero algunos que tenemos un poquito más de tiempo, pues nos dan por estas locuras de leer, de revisar, y por eso el publicar. Yo sé que la redacción y la literatura podría estar infinitamente mejor, no tengo ninguna duda. Que el libro tiene 100 defectos como los tengo yo, por supuesto que sí. Pero yo creo que tiene elementos suficientes para reflexionar. Y claro, cuando estos temas, comprendo que hay muchas actividades culturales y ocupaciones personales y familiares, pero si hubiera venido aquí un buen youtuber, yo estoy seguro que aquí no había sitio para sentarse, pero claro, estos temas no interesan tanto. Entonces, y fíjense, la investigación abundantemente, en el libro encuentran todas las referencias que quieran, ha demostrado que cuando hay bienestar, cuando hay cuidado de las personas, los resultados son infinitamente mejores. No cabe ninguna duda al respecto. La segunda clave es que no podemos seguir en la escuela trabajando de manera individual. Mientras no seamos capaces de articular un sistema de cooperación y de trabajo, de pasar de ese paradigma de yo lo hago, ningún docente. Hay un ejercicio que lo hemos comentado antes también, que yo hago cuando hago talleres, y si hay una sala, pues con muchos profesores y demás, les pido que el que sepa algo de un tema que vamos a tratar, pues si quiere él resolver una cuestión que le voy a dar, un pequeño problema, una situación práctica de las que se puede encontrar como profesor a diario, y le digo que la resuelva. Y luego el resto, de manera aleatoria, hacemos grupos. Y el grupo que peor lo haga, lo hace mejor que el profesor que mejor lo haga. Como señal evidente de que cuando nos juntamos y unimos nuestras fuerzas, y ha salido también al hilo de esto un concepto que Bolívar, en uno de los textos de Bolívar leí y que me parece muy interesante, y es la diferencia entre individualismo e individualidad. El individualismo es el llanero solitario, el que va por su cuenta. Yo tengo la responsabilidad, sea matemáticas o lengua o inglés, y enseño inglés, y a mí no me contéis monserga de lo que le pasa a los chicos ni a las chicas. Yo estoy aquí y me pagan por dar inglés. Y la individualidad se refiere a que en los claustros tenemos a veces profesores que son magníficos, que tienen una gran formación, porque le han dedicado mucho tiempo, porque les gusta, por lo que sea. Y en una comunidad educativa debemos aprovechar todas las individualidades con fundamento, con sentido, pero siempre pensando en el bien común, en cómo se pueden articular, porque no debemos debatir en los claustros si mi opinión o mi propuesta a un problema es mi opinión o mi solución es la que tiene que aplicarse. Lo que hay que hacer es poner a los estudiantes en el centro, los fines educativos que tiene la institución, y a partir de ahí
articular para que cada uno desde su individualidad, desde su formación, haga la contribución mejor posible, porque en educación necesitamos todas las manos. La segunda es esa es la tercera. La tercera es un poco esa idea de que Peter Senge ya nos desarrolló en los años 90 y tantos, ¿no? Con la quinta disciplina. Es decir, las organizaciones tienen que aprender de sí mismas, tienen que aprender de sus errores. Las escuelas hacemos cíclicamente las planificaciones, las memorias, y bueno, nos podríamos entender aquí mucho, pero es absolutamente necesario que eso se plantee. Y entonces, pues ahí se plantea, pues debemos partir de ese diagnóstico inicial, tenemos que construir una visión compartida, tenemos que diseñar unas estructuras colaborativas que nos permitan lograr eso que nos proponemos, tenemos que sistematizar prácticas, tenemos que tener una formación porque al ponernos a desarrollarlo lo vamos a necesitar, tenemos que hacer esa evaluación y esa retroalimentación formativa sistemática y de ese modo podemos llegar a un sistema uh, que nos permita avanzar. La cuarta es el liderazgo pedagógico distribuido y vertebrador. La, la idea de liderazgo, recordará Antonio y seguramente los presentes, al principio tuvo mucho rechazo en el ámbito académico aquí en España, porque era una palabra que procede de la empresa, del Estados Unidos, del mundo anglosajón y demás, pero poco a poco fue calando y entendiendo que el liderazgo es esencial y es fundamental. Un líder es el que es capaz de empoderar a los demás, de conseguir que en una institución cada docente, incluso cada estudiante, sea un poco protagonista de sí mismo. En esa idea de construir y vertebrar un sistema que tradicionalmente se consideraba que si el director daba mucho poder o capacidad de acción a alguien o daba toda la información, de algún modo perdía autoridad porque ya había otros que sabían o que estaban, en algunos casos, casi a su altura. Y eso es un craso error. Cuando tú haces una buena aplicación del conocimiento de esas individualidades dentro de una institución educativa, te estás cargando, ¿no?, lo de la autoridad y la potestad, ¿no? Estás consiguiendo la autoridad moral, que es la que realmente hace funcionar a una escuela. Una escuela, una institución educativa, cuando digo escuela, digo instituto, ¿eh? Funciona si solo con la potestad no funciona, lo sabemos todos los que estamos aquí. Con la autoridad del cargo no funciona. Funciona con la autoridad moral de dar ejemplo, de saber hacer, de saber escuchar, de saber repartir. Entonces, esa es un poco la idea de ese liderazgo que planteamos ahí. Y el currículum de la esperanza, nuestro querido amigo Freire, plantear que la escuela debe ser un lugar donde debemos enseñar a actuar en lo local, pero con la mente en lo global. Nada de lo que hacemos se queda solo en un ámbito, sino que tiene una repercusión y por tanto se plantea así, con esas habilidades del siglo XXI, ¿no? La ciudadanía crítica, para que no nos engañen, Antonio, eso que hablábamos, para que tengamos personas que sean capaces, la creatividad y los desafíos globales que nos afectan a todos de una manera tan extraordinaria, basándonos en esa resiliencia que nos permita afrontar las dificultades sin rompernos. A las personas felices también se les mueren seres queridos y también tienen dificultades y tropezones, pero son felices. La diferencia esencial en mucho de lo que nos pasa en la vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y cuando tenemos formación, principios morales y actuamos de manera proactiva, Stephen Covey, ¿no? Las 7 habilidades de la gente altamente efectiva, luego ya sacó el 8º y demás. Yo creo que son buenos ejemplos de todo este tipo de cuestiones. La sexta, pues la evaluación formativa y auténtica. Wiggin tiene unos trabajos y unas orientaciones extraordinarias sobre todo lo que es la evaluación auténtica en el alumnado, la evaluación de la práctica docente con fines formativos, no punitivos, la evaluación interna y externa del centro, que debe ser un diálogo
entre una y otra, desde fuera te dan una imagen fija y tú desde dentro tienes que encontrar las explicaciones y la justificación de lo que está pasando. En algunos países de Latinoamérica me pidieron y estuvimos trabajando mucho cómo desde las evaluaciones, las equivalentes a las diagnósticas nuestras, cómo pasar de los resultados de las evaluaciones diagnósticas a la práctica de aula. Cómo hacer ese recorrido para saber lo que significa lo que está midiendo un ítem determinado de comprensión, de resolución de problemas, de lo que sea, cómo hacer para un camino para que en la escuela se pueda responder y tener en consideración ese tipo de cuestiones. Por tanto, no podía faltar la evaluación. La séptima es esa escuela abierta a redes, a la integración de las tecnologías. No le podemos poner límite a las tecnologías. ¿Qué hacemos? Probablemente desde el como principio metodológico nos podemos plantear y analizar a qué edad vamos a utilizar más las pantallas o menos en la escuela, pero no podemos. La prohibición de algo no va a resolver el problema porque van a salir a la calle y lo tienen. Y además los papás y las mamás, para que el niño coma, vamos a los restaurantes y con 1 año o 2 años ya están con el teléfono delante para que el niño se calle y nos deje comer y nos deje tranquilo. Nosotros no podemos ir en contra de eso. Tendremos que analizar en qué momento, en qué edad y demás. Por tanto, yo planteo que como criterio fundamental de la integración de todas estas tecnologías, de todos estos medios, coloquemos el bien común. Si estamos consiguiendo los fines educativos de nuestra institución, estamos adelante. Esto está, en concreto, este ciclo está publicado en el año 20, pero, y no me voy a parar porque ya me estoy extendiendo más de lo que yo quería, porque podamos debatir, pero es muy interesante porque lo que se plantea es que en la escuela debemos cambiar aspectos concretos despacio, bien convencido, partiendo de una sensibilización. La sensibilización la entiendo como el preparar al claustro y al profesorado de la necesidad de un cambio, hacerles ver la urgencia de ese cambio, con datos, con hechos, que pueda la mayoría entender lo que nos proponemos hacer. Porque lo que ocurre cuando no es así, ¿eh? Pues es que vamos a encontrar un montón de resistencia. Y en el Instituto Escalae, que trabajamos mucho en transformación educativa y demás de los centros educativos, siempre decimos que la resistencia al cambio es directamente proporcional al cambio solicitado. Si yo voy y te digo que mañana tienes que dejar de hacer todo lo que estás haciendo hoy y que tienes que empezar de nuevo con todo, para, déjame que yo como voy bien. Ahora, si yo te pido un pequeño cambio metodológico, hablando, entrando en tu aula y tú en la mía, y nos ponemos de acuerdo y vemos que algunos pequeños cambios funcionan, probablemente poco a poco voy a conseguir que cambiemos. Este es de la inspección, de las funciones que tiene asignada la inspección. Lógicamente hay una serie de funciones sobre el control y el cumplimiento de la ley. En el libro lo digo literal. Mi preocupación siempre cuando hice esta función era intentar que se cumplieran los derechos y los deberes de toda la comunidad educativa, como principio y marco general, ¿no? Es decir, si hay un problema hay que saber si el que tiene razón es el estudiante, la familia o es el profesor y ver realmente la mejor salida. Y desde luego eso, para conseguir una buena tarea y una buena función en la inspección, yo entiendo que tiene que haber una relación de confianza y de respeto absoluto. Cuando vas a la escuela con intención más de aprender que de enseñar, te salen las cosas bastante mejor y te das cuenta, conoces mucho más, haces esa escucha activa y te das cuenta de muchos aspectos que cuando vas con otro planteamiento se te escapan, porque no te los van a decir, porque si vas a imponer no te lo van a decir. Esa retroalimentación formativa y específica. Voy a la institución y voy a apoyar, voy a reforzar de manera específica, si me han planteado un problema, el problema que me han planteado para que puedan tener claridad y los elementos suficientes para poderlo afrontar.
Y naturalmente eso pasa por una comunicación fluida, transparente y abierta de todos los miembros de la comunidad. Y en definitiva necesitamos la escuela que yo sueño, esa escuela para el bien común, los derechos humanos, la dignidad de la persona, la justicia social y el logro de la ciudadanía democrática. Yo pienso que la escuela debe estar para enseñar a las personas a diseñar y desarrollar proyectos de vida dignos de ser vividos. Esa debe ser la escuela. Y para conseguir esto hay 3 requisitos fundamentales. Hay que creer y querer. Creer en nuestras fuerzas, en nuestras posibilidades y en nuestras capacidades. Querer, tener la voluntad de hacerlo. Hay que saber, porque cuanto más sé, más puedo. Y saber, si no sabemos, nos podemos formar. Siempre es posible alcanzarlo. Y el poder es crear las condiciones. Y los marcos normativos son facilitadores u obstaculizadores de nuestros propósitos. Pero siempre hay mucho margen más para actuar en las instituciones educativas de lo que nos creemos. ¿Cuántas veces hemos llegado a un colegio, un instituto? Es que esto dice la ley que no. Digo, vale, sácame el boletín oficial. Dime dónde lo pone. Corren un montón de bulos de esto no se puede hacer. No, no, no. Dígame usted dónde lo pone. ¿Dónde está prohibido lo que usted me está diciendo? Esto, vamos, ha sido en la tarea ordinaria absolutamente frecuente, ¿no? Y ahí siempre hablábamos de los conceptos legal, ilegal y alegal. Es decir, lo que no está prohibido por la ley, vamos a ver si podemos. De hecho, las reformas educativas, en muchos casos, y las buenas prácticas, han surgido de proyectos en escuelas y en institutos que un poco han estado, si no fuera de la ley, por lo menos bien en la raya. Y creo que educar es sembrar futuros en tiempos de incertidumbre. Cada escuela puede ser semilla de paz, de justicia y de ciudadanía global. Pues nada más, muchas gracias. Les tenía ahí un código QR para donde tengo en el blog resumido el libro por si alguien quiere curiosearlo, no tiene que pagar nada, simplemente entra y tiene todo el resumen con link, está el índice en cada apartado y se puede ver el libro. Muchísimas gracias.